Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para presentaros una nueva entrega de la colección Cuentos de Vida. Fijaros, en esta colección tenéis cuentos de escritores como Rudyard Kipling, el Rickshaw Fantasma y otros más, Bebe Oveja Negra, o también cuentos como El ciego Jerónimo y su hermano, que es un cuento del escritor que os traigo hoy, Arthur Schnitzler. El cuento de hoy, titulado El hijo, está escrito por este escritor austríaco, nacido en 1862 y fallecido en 1961. El cuento trata de los sentimientos de una mujer, su sentimiento de culpa que le acompaña a lo largo de toda su vida por una circunstancia que pasó en su momento. Y no solo eso, sino el carácter que se forja en su hijo. Lo iréis viendo y después al final del vídeo me comentáis qué os ha parecido. También os puedo decir que he creado una colección nueva aquí en Cuentos Inmortales TV titulada Conexión Literaria, que me parece muy interesante porque ahí abordamos temas de libros de todo tipo de género literario, pero hemos empezado con libros de autoayuda o libros de crecimiento personal y emocional, como Lazos de Amor. Ahí os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Es una colección donde extraigo las 10 mejores enseñanzas de cada libro, os traigo también unas citas de ese mismo libro y diferentes puntos de vista que os dejo para que vosotros después pues podáis estudiar ese libro y si alguno se lo quiere leer, leerlo, y si no, pues ya tiene un pequeño prisma donde pues apoyarse para saber de qué va ese libro. Bien, eso lo dejamos ahí aparte. De momento deciros también que en mi otro espacio, Microcuentos Universales, lo último que estoy sacando es para la gente que le encantan los cuentos de ciencia ficción, pues ahí os estoy dejando una buena colección. Si queréis pasaros, Microcuentos Universales, ahí estaré también. Y por el canal de WhatsApp, que después os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, junto a otros enlaces, porque en el canal del WhatsApp, canal de Cuentos Inmortales TV, ahí podréis tener de primera mano la información del canal. Bueno, al final del vídeo nos vemos. Espero que disfrutéis con este cuento, aunque es un poco duro, de verdad os lo digo. Y como siempre digo, sin más dilación, comencemos. El hijo. Es medianoche y aún estoy sentado ante mi escritorio. El recuerdo de esa infeliz no me permite conciliar el sueño. Pienso en el sombrío cuarto interior con aquellos cuadros antiguos, en la cama con la almohada enrojecida por la sangre, sobre la que su pálido rostro descansaba con los ojos medio cerrados. Y para colmo, aquella lluvia matinal tan lúgubre. En el otro extremo del cuarto, en una silla, con las piernas cruzadas, el rostro insolente, estaba él, el desgraciado, el hijo que había levantado el hacha contra su madre. Sí, hay personas así, y no siempre están locos. Observé aquel rostro altanero, traté de leer en él un semblante malvado, pálido, que no era feo ni parecía estúpido, con los labios exangües, los ojos nublados, la barbilla sepultada en el arrugado cuello de la camisa, y en torno a la garganta una corbata ondeante cuyo extremo retorcía entre sus finos dedos. Así esperaba a la policía, que habría de llevárselo. Entretanto, uno se ocupaba de vigilar allí fuera, ante la puerta. Yo había vendado las sienes de la desdichada madre. La pobre estaba inconsciente. La dejé después de que una vecina se ofreciera a velar junto a ella. Por la escalera me tropecé con los gendarmes que venían a buscar al matricida.
Los habitantes de aquel edificio del extrarradio estaban muy excitados. Delante del portal, en grupos, comentaban el triste suceso. Algunos incluso me preguntaron cómo iba todo allá arriba y si quedaba alguna esperanza de que la herida viviera. No pude dar una respuesta concreta. Una mujer a la que yo conocía, ya no muy joven, la esposa de un humilde empleado a la que en otro tiempo visité como médico, me retuvo un poco más. Apoyada en la barandilla de la escalera, parecía anonadada. «Es aún peor de lo que usted se imagina, señor doctor», dijo moviendo la cabeza. «¿Aún peor?», pregunté. «Sí, doctor, si supiera usted cuánto le quería». «¿Ella le quería?». «Sí, le mimó, le malcrió». «¿A ese joven? ¿Y por qué?». «Sí, ¿por qué? Mire, doctor, el chico fue un descastado desde su más tierna infancia, pero ella se lo consentía todo. Le perdonaba las peores barrabasadas. Nosotros tuvimos que advertirla a menudo. El muy granuja se emborrachaba ya siendo un chaval, y cuando se hizo mayor, aquellas historias». «¿Qué historias?». «Por un tiempo trabajó en un comercio, pero tuvo que marcharse». «¿Tuvo?». «Sí, hacía de todo. Robó incluso a su patrón. La madre reponía el dinero, la pobre mujer que apenas tenía para vivir». «¿Y a qué se dedica ella?». «Cosía y bordaba. Tenía unos ingresos realmente miserables. Y el chico, en lugar de ayudarla, se gastaba lo poco que ella ganaba en la taberna o sabe Dios dónde. Pero eso no era suficiente. Los cubiertos, 2 o 3 cuadros, el reloj de pared, casi todo lo que estaba sujeto con clavos, acabó en la casa de empeño». «¿Y ella lo permitía?». «¿Permitirlo?». Ella le quería cada vez más. Nosotros no lo entendíamos. Y entonces él quiso dinero. Ella se lo dio, lo que tenía. Él la amenazaba. Tenía que darle dinero. «¿Cómo sabe usted todo eso?». Aquí uno se enteraba de todo. Sus gritos se oían a menudo a través de la escalera. Y cuando volvía a casa borracho por la noche o incluso durante el día, empezaba ya en la puerta a rezongar y a echar pestes. La pobre mujer tenía deudas por todas partes. A veces, ahí arriba, no había ni siquiera pan. Nosotros, los vecinos, a veces la ayudábamos, a pesar de que aquí no hay nadie que sea rico. Pero él se volvió cada vez más duro. Ella parecía estar cegada por completo. Todo lo consideraba como una chiquillada. A veces, cuando el muchacho había estado tambaleándose y alborotando por la noche en la escalera, ella nos pedía disculpas. «Sí, así era ese hijo, señor doctor, pero que pudiera llegar tan lejos». Y a continuación me contó toda la historia. Hoy llegó a casa por la mañana temprano. Yo le oí tropezar en los escalones aquí, delante de nuestra puerta. Además, cantaba algo con su voz ronca. Pues bien, una vez arriba, volvió a pedir dinero. Había dejado la puerta abierta, y desde aquí abajo, imagínese, desde el cuarto hasta el segundo, se oían sus voces, y de pronto un grito. La gente entonces se apresuró hacia arriba y lo vieron. Pero él, al parecer, se quedó ahí de pie, impávido, y encogió los hombros. Me marché. Oí unos pesados pasos tras de mí. Se llevaban detenido al matricida. Por los pasillos había hombres, mujeres y niños mirando. Ninguno pronunció una sola palabra. Yo me había vuelto en el descansillo, bajé las escaleras, salí del edificio y me fui a cumplir el resto de mi jornada de trabajo con el ánimo sombrío. Poco después del mediodía volví al lugar de la tragedia. Encontré a la herida tal y como la había dejado, inconsciente, respirando con mucha dificultad. La mujer que la cuidaba me contó que, entre tanto, había estado allí la comisión del juzgado y que habían levantado acta de los hechos. La habitación estaba tan oscura que encendí una vela y la dejé sobre la mesilla de noche junto a la cabecera de la cama. ¡Qué sufrimiento más infinito el que había en aquel rostro moribundo! Le hice una pregunta a la enferma. Se agitó, gimió y abrió un poco los ojos. No era capaz de hablar,
Tras haber dado las órdenes pertinentes, me alejé de allí. Por la noche, cuando subí, la pobre mujer parecía encontrarse un poco mejor. Al preguntarle yo cómo estaba, respondió «mejor» e intentó sonreír, pero enseguida volvió a hundirse en la inconsciencia anterior. Son las 6 de la mañana. Hacia medianoche, justo cuando acababa de escribir la última línea de mi diario, alguien llamó a voces. La señora Martha Everlane, ese era el nombre de la mujer tan gravemente herida, me reclamaba. Habían enviado a un chico cualquiera del edificio. Yo tenía que ir a verla enseguida. Que si tenía fiebre, ¿era el final? No sabía nada. En cualquier caso, era muy urgente. Seguí al chico a pie y provisto de mi maletín quirúrgico. Corrí escaleras arriba, mientras él se quedaba abajo, con una vela en la mano para iluminarme. Los últimos escalones estaban totalmente a oscuras. Solo al principio del camino, un pálido y vacilante resplandor me sirvió de guía. Pero desde la puerta entornada de la casa de la enferma me llegó una franja de luz. Entré y a través de la antecámara, que servía también de cocina, llegué al cuarto interior. La mujer que seguía velando junto a la enferma se levantó al oír mis pasos y me salió al encuentro. «¿Qué ocurre?», susurré. «Desea hablar con usted a toda costa, doctor», contestó la mujer. Yo estaba ya junto a la cama. La enferma yacía inmóvil, con los ojos muy abiertos. Me miró y en voz baja dijo: «Gracias, doctor, gracias». Cogí su mano. El pulso no era demasiado débil. Adopté el tono alegre que siempre tenemos que tener a punto, incluso cuando no nos apetece. «Así que está mejor, según veo, señora Everlane. Lo celebro». Sonrió. «Sí, mejor, y tengo que hablar con usted». «¿Sí?», pregunté. «Le escucho». «Con usted a solas». «Descanse un rato», dije volviéndome hacia la mujer que estaba a su cuidado. «¡Fuera!», añadió ella. La mujer volvió a mirarme sin comprender. Después se marchó, cerrando la puerta con cuidado. Me quedé solo con la enferma. «Por favor», dijo indicando con los ojos una silla a los pies de la cama. Me senté, manteniendo su mano entre las mías, y me acerqué para poder entenderla mejor. Habló en voz muy baja. «Me he tomado la libertad, doctor», empezó a decir. «Es muy importante que hable con usted». «¿Qué es lo que desea, amiga mía?», pregunté. «No se fatigue en exceso». «Oh, no, solo unas palabras». «Tiene usted que liberarle, doctor». «¿A quién?». «A mi hijo, a mi hijo». «Mi querida señora Everlane», repliqué impresionado, «bien sabe usted que no está en mi mano». «Oh, lo está, si existe la justicia». «Se lo pido por favor, procure no excitarse. Tengo la sensación de que me considera su amigo y le doy las gracias por ello. Pero también soy su médico y puedo mandarle un poco, ¿no es cierto? De modo que, calma, sobre todo, calma». «¿Calma?», repitió ella, y un rictus de dolor apareció en torno a sus ojos y a su boca. «Señor doctor, tiene usted que escucharme. Me pesa tanto». En mi rostro silencioso creyó ver una invitación a hablar, y apretando con fuerza mi mano, comenzó. «Es inocente, o menos culpable de lo que la gente puede figurarse. He sido una mala madre, una madre miserable». «¿Usted?». «Sí, yo. Fui una criminal». «Señora Everlane». «Enseguida me comprenderá. No soy la señora Everlane. Soy la señorita Martha Everlane. Me toman por viuda. Yo no he hecho nada para engañar a la gente, pero tampoco podía contarle a cualquiera estas viejas historias. Está bien, pero eso ahora ya no puede atormentarla de un modo tan horrible». «Oh, no es eso. Han pasado 20 años desde que me abandonó, antes de que él viniera al mundo. El hijo de él, mi hijo. Y entonces
Vive de pura casualidad, porque, señor doctor, quise matarle la primera noche. Sí, no me mire de ese modo. Estaba sola, desesperada, pero no pretendo justificarme. Cogí unas mantas y sábanas y se las puse por encima. Pensé que se ahogaría. Por la mañana temprano aparté las mantas con miedo. Y gemía, sí, gemía, y respiraba, y vivía. La pobre mujer estaba llorando, incluso a mí me faltaban las palabras, pero ella, al cabo de un breve silencio, prosiguió, y me miró con los ojos muy abiertos y siguió gimiendo. Y yo, ante aquella criatura que no tenía ni un día, me estremecí. Me acuerdo perfectamente de que estuve observándole durante casi una hora y que pensé, ¿qué mirada de reproche hay en esos ojos? Quizá te haya entendido y te esté acusando, y tal vez tenga ya memoria y siempre, siempre te acusará. Y esa pequeña cosa creció, y en sus grandes ojos infantiles siempre aquel reproche. Cuando él me pasaba la manita por la cara, yo pensaba, sí, te arañará, se vengará, porque se acuerda de la primera noche de su vida, cuando tú lo enterraste bajo las mantas. Y empezó a balbucear y a hablar. Yo tenía miedo del día en el que llegaría a hablar de verdad, pero vino tan poco a poco, tan poco a poco. Y yo siempre esperaba, siempre que él abría la boca, esperaba. Ahora lo dirá. Sí, sí, te lo dirá, que no le engañas, que todos los besos, todas las caricias, todo el amor que le das no pueden convertirte en una verdadera madre. Él se defendía, no se dejaba besar, era rebelde, no me quería. Dejé que el chico a los 15 años me pegara y más tarde seguí permitiendo que me pegara y me limitaba a sonreír. Tenía un monstruoso anhelo de librarme de mi culpa, aunque sabía que jamás desaparecería. ¿Podría expiarla alguna vez? Y cuando me miraba, siempre con aquellos ojos terribles, cuando se hizo mayor y fue al colegio, comprendí que me tenía calada. Y todo lo toleré como si fuera una penitencia. Ah, no era un buen niño, pero no podía enfadarme con él, enfadarme. Oh, yo le quería hasta la locura. Y más de una vez caí de hinojos ante él, le besé las manos, las rodillas, los pies. Oh, no me perdonó nada, ni una mirada de amor, ni una sonrisa amistosa. Cumplió 10, 12 años. Me odiaba. En la escuela no hacía nada bueno. Un día regresó a casa con estas insolentes palabras. Se acabó la escuela, allí no quieren tenerme más. Oh, cómo me estremecí. Quise que aprendiera un oficio. Le pedí, le supliqué. Se mantuvo inflexible. No quería saber nada del trabajo. Andaba corriendo de un lado a otro. ¿Qué podía decirle? ¿Qué reprocharle? Una mirada suya echaba por tierra todo mi coraje. Cómo temblaba pensando en el día en el que me diría a la cara: «Madre, madre, has perdido todo derecho sobre mí». Pero no, no lo dijo. En ocasiones, cuando venía a casa borracho, pensaba: «La embriaguez le soltará la lengua». Pero no. A veces se caía al suelo y se quedaba ahí tirado hasta el mediodía. Y cuando despertaba y me veía sentado a su lado, me miraba con un desprecio y con una sonrisa de íntima comprensión en los labios, como diciendo: «Sabemos a qué atenernos». Necesitaba dinero, mucho dinero, y yo tenía que conseguirlo. Pero no siempre resultó como él quería, y entonces se ponía furioso, muy furioso. A menudo me levantaba la mano, y cuando cansada me hundía en la cama, se plantaba ante mí, con aquella risa burlona que significaba: «No, aún no te doy el golpe de gracia». Esta mañana ha subido armando un escándalo. «¡Dinero, dinero!». Pero Dios mío, yo no tenía nada. ¿Cómo? ¿Nada? Y le he rogado que esperase hasta la próxima semana, hasta mañana,
hasta esta noche. No, tenía que darle dinero. No lo tenía escondido. Ha gritado y se ha puesto a buscar, abriendo los cajones con violencia, deshaciendo la cama, soltando maldiciones. Y después... Se detuvo y un segundo después preguntó: ¿Es que no estaba en su derecho? No, contesté. No, señora Everlane. Hace tiempo que se ha librado usted de su culpa. Ha demostrado su bondad de 1000 maneras. Ha expiado de sobra la turbación de un momento en el que fue presa de un delirio. No, doctor, replicó. No fue un delirio. Me acuerdo demasiado bien de aquella noche. Yo no deliraba. Sabía lo que hacía. Y por eso, señor doctor, acuda usted al tribunal y cuente lo que acaba de escuchar de mis labios. Le dejarán en libertad. Tienen que hacerlo. Sacudió la cabeza. Doctor, el deseo de un moribundo es sagrado. Tiene usted que prometérmelo. No morirá, se recuperará. Moriré porque es mi deseo. ¿Irá usted al tribunal? Ante todo, aténgase a lo que yo le digo y piense que soy su médico. Ahora le ordeno guardar silencio y descansar. Entretanto, me había levantado y llamé a la mujer que se encargaba de cuidarla. Pero la señora Everlane no me soltó la mano cuando se la ofrecí como despedida. En sus ojos ardía una pregunta. Sí, dije. Se lo agradezco, respondió. Después di a la cuidadora las instrucciones pertinentes y me alejé con el propósito de volver a la mañana siguiente muy temprano. Por la mañana encontré a la enferma inconsciente. Al mediodía estaba muerta. Su secreto aún sigue en mi poder, oculto en estas páginas, y soy libre de cumplir o no su voluntad. Que yo acuda o no al tribunal para el miserable hijo de esa desdichada madre es lo mismo. Ningún juez en el mundo considerará el desvarío de la madre como atenuante del crimen mortal del hijo. La expiación más que suficiente para esa desgraciada consistió en la locura de tener que ver en los ojos de su hijo un eterno reproche, el recuerdo constante de aquella noche atroz. ¿O puede ser cierto? ¿Acaso nos quedan recuerdos borrosos de las primeras horas de nuestra existencia? ¿Recuerdos que no somos capaces de explicar y que no desaparecen sin dejar huellas? ¿Es tal vez un rayo de sol que se cuela por la ventana el origen de un espíritu pacífico? Y cuando la primera mirada de nuestra madre nos abarca con un amor infinito, ¿no se refleja dulce e imborrable en los inocentes ojos del niño? ¿Y si esa primera mirada fue una mirada de desesperación y de odio? ¿No brilla con una fuerza aniquiladora en el interior del alma de ese niño que recoge otros muchos miles de impresiones mucho antes de ser capaz de interpretarlas? ¿Qué es lo que puede ocurrir en el universo afectivo de un niño cuya primera noche de vida transcurre en medio de una espantosa e inconsciente angustia mortal? Hasta ahora, jamás un hombre ha sabido informarnos sobre sus primeras horas de vida, y ninguno de vosotros, es lo que podría decirle al tribunal, puede saber hasta qué punto el bien y el mal que lleva en su interior se lo debe al primer soplo de aire, al primer rayo de sol o a la primera mirada de su madre. Acudiré al juez. Me he decidido a hacerlo, porque creo que todavía no está lo suficientemente claro cuán poco es lo que nos está permitido y cuánto aquello a lo que nos vemos obligados. Queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV, muchas gracias por haber estado ahí. ¿Qué os ha parecido el relato? La verdad que es un relato muy fuerte. ¿Vosotros pensáis que todo en esta vida se puede perdonar? ¿Lo que hizo la madre con su bebé recién nacido, creéis que es perdonable?
Pero después la vida que llevó, una vida entregada a su hijo y sufriendo todo tipo de maltratos que el hijo le daba y sin rechistar, ¿creéis que fue la purga? O sea, ¿qué pensáis acerca de esto? ¿Podríamos perdonar a la madre? Ella, por lo que parece, nunca se perdonó. ¿Pero y el hijo? ¿Pensáis que el carácter que forjó su existencia fue debido a ese primer contacto con la madre después de nacer? ¿Debido a eso pensáis que el bebé se le pudo quedar esa maldad dentro de su cuerpo y nunca más ya poder desprenderse de ella? ¿Qué pensáis acerca de este tipo de cosas? Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todo el mundo por estar ahí, por el cariño que siempre desprendéis hacia este canal, hacia mi persona. Os mando un abrazo de luz a todo el mundo, un beso súper fuerte y nos vemos en la siguiente entrega. Gracias por todo. Chao.